Entonces, cuando hablamos de la Convención sobre los Derechos del Niño, es muy importante que primero partamos de sus antecedentes. ¿Qué podemos decir al respecto? Quienes estamos involucrados en la especialidad de los derechos de los niños y adolescentes, sabemos que en realidad ha existido toda una trayectoria histórica, ¿no?, que tiene que ver con el hecho de propiamente ir visualizando cada vez mejor en la normativa y también en los sistemas de protección local de cada estado, una mirada diferenciada, garantista para los resguardos de los derechos de los niños. Entonces, primero, hemos tenido propiamente legislaciones no especializadas, sino en realidad sueltas, ¿no? Como cédulas reales, inclusive en nuestro país, cédulas reales de los virreyes, que justamente buscaban, y de propiamente de los reyes de España, que buscaban dar protección a los niños abandonados, ¿no? Un tema interesante, en realidad, es saber cómo se buscaba poner atención también a los que entonces se conocían como los expósitos, que eran los niños recién nacidos abandonados en las calles, y como muchas veces eran destinatarios a veces de ser comida de los perros, ¿no? Es un tema que en realidad es parte de nuestra historia, en realidad más de corte virreinal, pero que sí, lo que tuvimos por mucho tiempo, hasta entrado el siglo XX, fueron normas que buscaron, como digo, de manera suelta, responder a la problemática de fundamentalmente los menores en estado de abandono. Luego es justamente esta situación también que da lugar a que se tenga, como no habían instituciones propias para ellos, propiamente se tenía a menores en situación irregular, o sea, aquellos menores que transgredían normas sociales o también cuando afectaban bienes jurídicos en la sociedad, eran internados en cárceles de adultos. Entonces teníamos a efectivamente menores en situación irregular, a veces su situación irregular tenía que ver con abandono, a veces tenía que ver con transgresión a la ley penal, los veíamos en cárceles de adultos siendo destinatarios en realidad de agresiones sexuales por parte de los delincuentes privados de libertad, o a veces siendo instrumentalizados de distintas maneras. Entonces, en respuesta a esta situación de la inexistencia de instituciones propias para los menores, es que surge la especialidad y surge dentro del derecho penal. Es muy interesante saber que la especialidad de los derechos de los niños y adolescentes surge en el derecho penal moderno de inicios del siglo XX. Entonces, la primera normativa especializada que da tratamiento a estos menores con el objetivo de sacarlo de la cárcel y de los adultos, fue el Código Penal del 24, que tenía un título 18 diferenciado para los menores en situación irregular. Entonces se va consolidando un sistema normativo organizado en aras de responder a la problemática de los menores en situación irregular. Y vamos a tener que tuvo sus propias falencias, y fue en respuesta de ello que se da vigencia a un tratado de derechos humanos como la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces hemos pasado por 3 periodos claramente marcados. Un primer momento de inexistencia de legislaciones especializadas, un segundo momento de legislaciones especiales bajo una doctrina, la situación irregular, pero que tuvo sus propios cuestionamientos para luego originar un tratamiento normativo garantista que ve al niño como sujeto de derechos en la Convención sobre los Derechos del Niño, con otra doctrina distinta a la de la situación irregular, conocida como la doctrina de la protección integral, que es lo que nos rige hoy en día. Entonces, esta legislación y sistema jurídico que rigió antes de la Convención se vino a denominar la doctrina de la situación irregular. Así fue nominado por en realidad un sociólogo, Emilio García Méndez. ¿Qué cosa es la doctrina de la situación irregular? Entonces, era cómo el sistema jurídico estaba organizado para brindar protección, pero a la vez también para controlar a un sector de la infancia, al menor en situación irregular, basado fundamentalmente en su situación de indefensión, de incapacidad y de vulnerabilidad.
Entonces, ¿por qué control? Porque efectivamente el menor en situación irregular eran aquellos que escapaban de lo que eran las instancias de control social informal. Un menor en situación irregular era un menor que estaba fuera de la escuela, era un menor que pertenecía a una familia no funcional. Entonces, era un menor en situación irregular. Y tuvo vigencia, ¿no? Propiamente esta doctrina desde fines del siglo XIX, ¿no? En Europa y en América desde las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Hemos dicho que fue justamente con el Código Penal de 1924 que se comenzó a dar tratamiento a estos menores en situación irregular con esta doctrina, como estamos diciendo, en situación de la situación irregular. Entonces, lo que vemos nosotros es que efectivamente esta normativa de la situación irregular tuvo lugar en distintos países. No fue solamente un tema peruano, sino que vemos que como inició en Europa, lo dijimos nosotros, a fines del siglo XIX y comienzos también, pues vemos cómo los orígenes estuvo en un tribunal de menores de 1899. Luego, en Inglaterra, tenemos cómo rigió esta legislación en 1905, en Alemania en 1908, en Portugal en 1911, en España en 1920. Y en América, ¿no? La primera legislación de menores fue de 1921, en Brasil en 1923, en Perú con el Código Penal del 24, ¿no? Con el título 18, pero dentro de un código penal que no le reconocía responsabilidad penal a los menores en situación irregular, sino que lo que buscó fue declararlos inimputables para darles un tratamiento distinto al que venía teniendo lugar porque estos estaban en cárceles de adultos. Y también tenemos la legislación de Venezuela de 1939. A la par, normativas internacionales como la Declaración de Ginebra del 24, la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, y van surgiendo distintos organismos internacionales en respuesta fundamentalmente a las guerras mundiales, porque los organismos internacionales buscaban brindar protección a los niños huérfanos que quedaban de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Entonces surge UNICEF, surge el Instituto Interamericano del Niño de la OEA, van surgiendo debido a esta situación o problemática de los menores huérfanos. Entonces estamos en estos momentos, por favor, situémonos bien, estamos en el periodo previo a la Convención sobre los Derechos del Niño. Estamos tratando de descubrir cómo fue necesaria esta convención. Entonces, de haber pasado de un momento de inexistencia de legislaciones especiales, pasamos a otro momento en donde sí pusimos atención en el menor en situación irregular, pero como un objeto de protección, y de control. Repito, control porque al no ser destinatario del control social informal que debe prodigar la familia y la escuela, es decir, de las instancias que controlan al menor su conducta para adecuarla a los requerimientos sociales, eran llamados menores en situación irregular. Y vemos en un ejemplo esto para que nos quede mucho más claro qué cosa era esto de la doctrina de la situación irregular. Vamos a hablar de un caso real que se vio en Estados Unidos. Se trataba de un adolescente de 15 años llamado Gary Gold. Gary Gold fue acusado de hacer llamadas indecentes a una vecina en el verano de 1964 y fue parte de una investigación en la cual no se le informó de ningún derecho, sus padres no fueron avisados por la policía de su detención y finalmente se le internó en un establecimiento correccional de Arizona hasta la edad de los 21 años. ¿Qué habría pasado si un adulto hubiera cometido propiamente este delito, ¿no? Pues lo que hubiera pasado es que lo máximo que se hubiera hecho con un adulto era ponerle una multa de $50 o 2 meses de prisión. Pero a Gary Gold se le lleva a una institución. Entonces, claro, la forma como se respondió a esta situación es según la doctrina de la situación irregular, era la necesidad
de brindarle control, ya que la familia no estaba jugando adecuadamente con su rol, ¿no? El Estado tenía que intervenir. Y la forma de intervenir era mandándolo a centros correccionales. ¿Cuál era el argumento del juez Fortas para justificar esto? Que el derecho del Estado de actuar como parens patriae, o sea, termina actuando como padre en reemplazo de su familia, de sus padres legales como responsables de este joven Gary Gold, tiene que actuar el Estado. En realidad, aquí se entiende que no tiene derechos procesales, o sea, se entendía, no tiene derechos procesales, lo que tiene es el derecho a la custodia. Dado que sus padres no lo pueden custodiar de manera adecuada, el Estado lo tiene que hacer. Y la forma como el Estado lo hace es justamente, en primer lugar, negando que tenga derecho a la libertad, ¿no? Sino más bien este derecho a la custodia que implica llevarlo a un centro correccional. Y finalmente fue por eso que a Gary Gold se le tuvo desde los 15 años hasta los 21 años en un centro correccional. No tenía, repito, responsabilidad penal, era un sujeto inimputable. En esos momentos, la normativa no reconocía responsabilidad penal, sino lo catalogaba como un sujeto inimputable en el ámbito penal. Pero propiamente lo que se le aplicaba entonces era protección. Los centros correccionales eran para brindar protección ante la ausencia, repito, de una familia funcional. Entonces, ¿cuáles son las características de las legislaciones de menores en situación irregular que tuvieron vigencia antes de la Convención sobre los Derechos del Niño? Que el menor es visto como un objeto de protección, que el juez cuenta con facultades discrecionales amplias que le corresponde a actuar como un buen padre de familia y determinar lo mejor para este menor en situación irregular, que los jueces terminaron supliendo el control social informal, ¿no? El control social informal, repito, a cargo de la familia o la escuela. Y ahí quiero hacer un paréntesis con el Código Civil. Qué importante podamos entender bien estos planteamientos normativos, doctrinales, porque esto fue lo que buscó ser derogado con la Convención sobre los Derechos del Niño. Miren ustedes cómo el Estado suplía la carencia de la familia para brindar protección a los menores. Un ejemplo claro es lo dicho en lo que decía el artículo 423, numeral 3, del originario Código Civil de 1984. Lo que decía era lo siguiente: los padres tienen en el ejercicio de la patria potestad el deber y el derecho de corregir moderadamente a sus hijos, y cuando esto no bastare, recurrir a la autoridad judicial solicitando su internamiento en un establecimiento dedicado a la reeducación de menores. Entonces, está dicho aquí claramente lo que venimos sosteniendo. Se entendía en principio que efectivamente los padres eran los encargados de encauzar, de encaminar a sus hijos, pero cuando esto no bastare o cuando finalmente los hijos no cumplían con los mandatos de los padres podían recurrir al fiscal, al juez, para que sus hijos fueran internados en un centro. Y ahí justamente esto era muy respaldado, muy avalado por la doctrina de la situación irregular, porque el menor era un objeto de control, ¿no? O sea, esto es propio de las legislaciones de menores. No era visto como un sujeto de derechos. En base a ello, entonces, se llevaba a estos menores a instituciones como medida privilegiada, es decir, a centros correccionales, pero en realidad las medidas que se aplicaban no tenían un término perentorio. Entonces, no había un plazo de ley establecido a cuánto tiempo podrían permanecer en los centros correccionales. Y al no haber, pues, un término perentorio, pasaban parte de su niñez y inclusive de toda su adolescencia hasta llegada la adultez. Entonces, esto es lo que pasaba en la práctica, lo que daba lugar a estas legislaciones de menores o doctrina
de la situación irregular. Pero como esto era protección, porque estamos diciendo que no hay nada acá penal, todo era protección, pues no habían garantías para estos menores en situación irregular. No había la presencia de un abogado, de un fiscal, viendo por un debido proceso, no, porque todo era protección y finalmente al ser protección autorizaba al Estado y a los agentes estatales, en este caso los jueces de menores, a, según su discrecionalidad y actuando como buenos padres de familia, adoptar decisiones con respecto a estos menores en situación irregular. Esto es lo que tuvimos, ¿no? Y que es parte de este esquema, como vemos acá, ¿no? Es parte de este esquema del Código Penal de 1924, del Código de Menores de 1962, ¿no? Es parte de este esquema. Y propiamente estos dos códigos estuvieron imbuidos de lo que entonces se conoció como la doctrina de la situación irregular. Entonces estamos viendo varias falencias, ¿no es cierto? Ver al menor como un objeto de protección, ¿no? Justamente que el Estado debiera suplir la función de la familia, cuando en realidad la familia es el primer espacio protector para ellos, ¿no? Se les tenía como sujetos inimputables, no que respondían penalmente, en fin, justamente una serie de carencias o cuestiones en donde los jueces tenían amplias facultades y no tenían límites en su accionar, donde no había un enfoque garantista de resguardo de derechos. Todo esto comenzó a verse, a discutirse, y finalmente las Naciones Unidas sacan a la luz lo que es la Convención sobre los Derechos del Niño. Porque, como les dije, este no era un tema exclusivo de propiamente, no era un tema exclusivo del Perú, sino esto se venía dando en todas las legislaciones, ¿no? Se venían dando en todas las legislaciones de América esta perspectiva de la doctrina de la situación irregular. Entonces, lo que tenemos, ¿no? Es cómo la Convención sobre los Derechos del Niño como Tratado de Derechos Humanos entra justamente para erradicar toda esta doctrina de la situación irregular. Cuando hablamos de la Convención sobre los Derechos del Niño, o sea, tenemos que situarlo bien como un tratado de derechos humanos, cuyos autores fueron las Naciones Unidas, los representantes entonces de los estados. Hay que saber que en realidad primero esta intención de hacer un tratado de derechos humanos sobre los niños surge a raíz de una propuesta de Polonia en el año de 1979, ¿no? O sea, hay que saber que como antecedentes decíamos hace un momento que habíamos tenido la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 y luego 20 años después, en el 79, se declara el Año Internacional del Niño. Y al declararse el Año Internacional del Niño en el 79, lo que es a nivel internacional, Polonia propone justamente sacar a la luz un tratado de derechos humanos, pero en realidad esta propuesta no prosperó, ¿no? Y entra más bien en una discusión continua en el lapso de las sesiones periódicas programadas durante la década de los 80 para que haya un tratado de derechos humanos para los niños. Tema importante porque al ser un tratado de derechos humanos para los niños, no se desconocen todos los demás tratados de derechos humanos vigentes. O sea, en otras palabras, los niños son protegidos por todo el corpus juris internacional vigente. Sabemos nosotros muy bien de la existencia de la Convención Americana de Derechos Humanos, de los pactos de derechos civiles y políticos, del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del Hombre, en fin, toda normativa internacional que alude a los derechos humanos es aplicable para los niños y en general. Pero esta normativa especializada tiene su origen propiamente para erradicar, como lo dije hace un momento, esta doctrina de la situación irregular y para dejar de verlos a ellos, a los menores, como objetos de protección y comenzar a ver a los niños como sujetos de derechos. Es más, la terminología cambia, ya no referirnos a menores,
porque los menores en realidad, como su misma denominación lo dice, es un término comparativo. ¿Menor con respecto a quién? No, en realidad ya no hablar de menores, hablar de niños. Por eso que la Convención sobre los Derechos del Niño refiere a niño, a la condición jurídica de niño, no de menor. Vamos a ver, sin embargo, que efectivamente todavía encontramos agentes del Estado, como fiscales, jueces, refiriéndose a menores, pero de la especialidad ya no nos referimos a menores, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de este concepto de derechos humanos, nos referimos a qué entender por derechos humanos según lo que nos plantea Pérez Luño. Y Pérez Luño nos dice que los derechos humanos es un conjunto de facultades e instituciones que en cada momento histórico concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humana, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional. Entonces, cuando hablamos nosotros de un tratado de derechos humanos para los niños, lo que busca es, en primer lugar, reconocer la dignidad del niño como sujeto en desarrollo, en formación, en crecimiento, pero finalmente como persona. Y también justamente partir del requerimiento de que desde el momento en que estos son sujetos distintos al adulto, pues hay que brindarles una protección especial o una protección adicional, ¿no? Porque son sujetos especialmente vulnerables en la sociedad. Pero en realidad sí hemos tardado en reconocerlo. El niño no ha sido visto en su historia, ¿no? En la historia de las representaciones sociales, no ha sido visto como un sujeto con derechos. Esto es lo que busca imponer la Convención sobre los Derechos del Niño, verlo como un sujeto de derechos. Entonces, como todo tratado de derechos humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño establece distintos tipos de obligaciones a los estados ratificantes o signatarios, ¿no? El primero es respetar los derechos humanos, es decir, ningún agente del Estado debe vulnerar derechos, ¿no? Eso está planteado, tiene que abstenerse de vulnerar derechos, sino más bien todo agente del Estado debe garantizar derechos mediante medidas de toda índole, inclusive políticas sociales, para resguardar derechos humanos. Y finalmente está la obligación de los estados de cooperar a la supervisión internacional mediante el pacto Sunt Servanda, ¿no? Propiamente tiene que ver con el hecho de que debe adoptar medidas también para cooperar a la supervisión internacional, cumplir los tratados de buena fe, ¿no? Y propiamente responder a los requerimientos de los organismos internacionales para dar cumplimiento a las exigencias de supervisión que tengan lugar por la comunidad internacional. Pero también, como nos dice Cecilia Medina, todo tratado de derechos humanos, y este no deja de serlo también, constituye en lo mínimo exigible. O sea, la Convención sobre los Derechos del Niño es lo mínimo exigible a los estados parte. Y plantea Cecilia Medina que nada autoriza a que el Estado restrinja estos derechos contenidos en este tratado, sino más bien todo alienta a que agregue otros derechos a su ordenamiento jurídico nacional. O sea, estamos entendiendo que todo tratado de derechos humanos es lo mínimo exigible a los estados partes. Y el sistema internacional de promoción y protección de los derechos humanos está entonces diseñado a propender a la progresividad. O sea, está proscrita la posibilidad de una regresividad en derechos humanos, ¿no? Sino todo tiene que ser progresivo. Los estados deben justamente debe fomentarse a los estados el hecho de que vayan reconociendo progresivamente más derechos a los niños. ¿Cuáles son las características de la Convención sobre los Derechos del Niño? En primer lugar, bueno, sabemos muy bien, ¿no?, que en realidad este fue un tratado que salió para la firma de los estados ratificantes el 20 de noviembre de 1989, entró en vigor el 2 de septiembre de 1999,
habiendo sido ratificado por el Estado peruano en junio del año de 1990. Fuimos uno de los primeros estados que ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño de manera curiosa durante la vigencia del gobierno de Fujimori, ¿no? En su gobierno justamente de facto, finalmente incorpora dentro del sistema normativo nacional la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención sobre los Derechos del Niño está organizada en 54 artículos, ¿no? Y crea propiamente una categoría jurídica única. Se alude a niño, no se alude a menor, se alude al niño. Antes hablábamos en nuestras legislaciones de menores en estado de abandono, de menores en estado peligroso, en fin. Acá solamente referimos a niño. ¿Y quién se entiende que es niño según la Convención? Es el menor de 18 años. Lo que hace también la Convención sobre los Derechos del Niño es reunifica los derechos humanos, porque efectivamente los derechos humanos, como han ido surgiendo en distintos momentos históricos, pues han ido teniendo distinta naturaleza jurídica, ¿no? Los derechos, por ejemplo, se ha diferenciado entre los derechos civiles y los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Los DEX normalmente se ha planteado en su naturaleza que no son de exigibilidad inmediata, sino su exigibilidad es progresiva, conforme a los recursos con los que cuentan los estados. Pero en realidad lo que hace la Convención sobre los Derechos del Niño es poner todos los derechos humanos bajo una sola categoría, ¿no? Y por eso es que todos son igualmente demandables, pero no exigibles. Vamos a ver este tema más adelante. Lo que hace también entonces es reafirmar los derechos humanos de los niños, ¿no? Y también pues busca eliminar todo tipo de discriminación con respecto a ellos. Establece lo que es la trilogía niño, familia, Estado. En distintos artículos de la Convención se hace referencia de manera continua que la familia y el Estado son corresponsables para dar vigencia a los derechos de los niños. Y se incorporan una serie de principios jurídicos como el niño como sujeto de derechos, el interés superior del niño y el principio de no discriminación. Son 3 principios jurídicos. En realidad, UNICEF alude a otros más, habla del principio de vida, supervivencia y desarrollo en el niño, habla del principio del niño de opinión y participación, ¿no? Pero yo, por términos didácticos, prefiero justamente referirme de manera general a estos 3 principios jurídicos. Otra cuestión importante es que también se establece que la Convención sobre los Derechos del Niño, de momento de que justamente es un tratado de derechos humanos, este es parte del hard law, ¿no? O sea, del derecho fuerte. O sea, la ratificación de este tratado obliga al Estado peruano. Lo obliga porque hay un efecto vinculante tras su ratificación. Hay otras normativas internacionales que no tienen efecto vinculante, sino tienen más un rol orientador para las políticas de los estados, ¿no? Como podemos hablar de repente en lo que es materia de los derechos de los niños, de las declaraciones, como decía la Declaración de Ginebra de 24, la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, las reglas, ¿no? De las Naciones Unidas con respecto a los menores privados de libertad, las directrices para administración de justicia de menores, las directrices, las reglas, no tienen el efecto vinculante u obligatorio que tienen los tratados de derechos humanos. Entonces estamos frente a una normativa que efectivamente genera obligatoriedad al Estado peruano, como hemos dicho, de respetar, de garantizar y de cooperar a la supervisión internacional. Por otro lado, también lo que hace la Convención sobre los Derechos del Niño es diferenciar lo que es la intervención de protección con respecto a la intervención penal. Es a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño que se le atribuye responsabilidad penal a los niños. Tema interesante. Efectivamente, el artículo 37 y el artículo 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño plantean que cada Estado debe fijar una edad a partir de la cual el niño tendría responsabilidad penal. Pero un tema que es fundamental entender es que esta responsabilidad penal
No es, pues, la responsabilidad penal de los adultos. Al haber surgido dentro de una normativa especializada para niños, pues obviamente es una responsabilidad penal atenuada, diferenciada, ¿no? Donde particularmente se establece la privación de libertad como última ratio y donde tiene una finalidad educativa, la intervención en el ámbito penal de juvenil. Sí, o sea, en otras palabras, toda intervención con, en nuestro caso, adolescentes mayores de 14 años debe tener una finalidad educativa y no punitiva. ¿No? Lo que tenemos, por ejemplo, hoy en día la vigencia de la ley 32.330, que ha establecido que los adolescentes mayores de 16 años sean tratados como adultos y siendo llevados a cárceles de adultos, es una clara transgresión a la Convención sobre los Derechos del Niño y también a la Constitución Política del Estado peruano, que en el artículo 4 establece que todo niño adolescente es destinatario de protección especial por el Estado. Entonces, la ley 32.330 evidentemente es una ley anticonstitucional, por eso que se han planteado acciones de inconstitucionalidad diversas, y ya se viene discutiendo justamente, ya está próximo a emitir sentencia el Tribunal Constitucional porque ya se dio la audiencia pública el 25 de noviembre, ¿no? Entonces, vemos nosotros, o sea, estas exigencias que nos plantea un tratado de derechos humanos y que en realidad va a dar lugar a lo que vamos a ir conversando más adelante, el tipo de medidas que se establece para que se le dé cumplimiento. Otra de las características interesantes de la Convención sobre los Derechos del Niño es que en realidad no existe tratado de derechos humanos más ratificado. El único estado que no lo ha ratificado es Estados Unidos, pero en realidad pues es parte de la política de Estados Unidos no ratificar tratados de derechos humanos, porque parte que en realidad esto atenta fundamentalmente contra su soberanía, porque el hecho de ratificar un tratado de derechos humanos implica que hay toda una comunidad internacional, ¿no?, de países que están vigilantes de que en sus políticas y en sus normativas, ¿no?, propiamente esté vigente la consideración de los niños como sujetos de derechos. Un tema interesante también a considerar es que en realidad entendemos de las actas preparatorias de la Convención sobre los Derechos del Niño que fue a propósito que se determinó que el niño era el menor de 18 años. No se estableció desde qué edad se era niño, sino bajo qué edad se era niño. Y esto en razón de que en realidad, pues, diversos estados tenían políticas abortistas. Entonces, como se buscaba la máxima ratificación de este Tratado de Derechos Humanos, entonces propiamente se dejó a criterio de cada estado el establecer a partir de qué momento se consideraba niño. En el caso peruano se considera niño desde la concepción, por eso que nosotros tenemos al aborto como un delito, ¿no? Luego tenemos justamente como el artículo 41 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece la cláusula usual en todo tratado de derechos humanos, según la cual nada en la Convención afectará las responsabilidades de los Estados partes bajo otros instrumentos internacionales o el derecho consuetudinario vigente, ¿no? Es una cuestión también importante saber que se plantea que en realidad este tratado ha tenido tanta ratificación y tanta aceptación en la comunidad internacional de las Naciones Unidas es porque es en realidad el resguardo de los derechos de los niños en todas las sociedades tiene un carácter consuetudinario. O sea, en otras palabras, todas las sociedades ven a los niños como sujetos vulnerables y por lo tanto la necesidad de brindarles protección a través de normas de esta naturaleza. Solamente, en realidad, un tema interesante es que este Tratado de Derechos Humanos hace alusión a una serie de cuestiones relativas a los niños, como por ejemplo el tema del trabajo infantil, o por ejemplo el tema, como les dije, de adolescentes en conflicto con la ley penal, pero no establece una edad a partir de la cual el adolescente podría tener responsabilidad penal o a partir de la cual un adolescente podría ser autorizado a trabajar.
La convención no lo hace y lo hace a propósito. ¿Para qué? Para que sean los propios estados los que determinen esa edad, ¿no? Más bien hay dos artículos interesantes. El artículo 37, que prohíbe la aplicación de la pena de muerte y de penas de prisión vitalicias a personas menores de 18 años, ¿no? Y por otro lado, el artículo 38, que inicialmente, porque esto fue modificado con un protocolo, impide la participación directa de personas menores de 15 años en conflictos armados, así como su reclutamiento por las Fuerzas Armadas. Esto fue modificado con un protocolo elevándolo a 18 años. O sea, antes de los 18 años, ninguna persona podría ser reclutada para conflictos armados o para el reclutamiento por Fuerzas Armadas. Bueno, Estados Unidos, dijimos, no ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño. En realidad, no planteó, pues, como argumento justificatorio el hecho de que no es parte de su política ratificar tratados de derechos humanos, ¿no? Sino que en realidad planteó que que propiamente que querían dar vigencia a una tradición que resiste a transformar en normas exigibles aspectos vinculados a temas sociales, ¿no? O sea, porque la convención efectivamente al momento de reunificar los derechos humanos hacía también exigibles los DECs. Entonces, propiamente esto no era parte de su política. También justamente se planteó como una imagen falsa que en realidad la Convención sobre los Derechos del Niño destruye la autoridad de los padres sobre los hijos. El hecho de considerar que los niños tienen derechos no implica que es negar que los padres tengan autoridad en el ejercicio de la patria potestad, pero sin embargo fue una lectura que se dio en su momento por Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los derechos de los niños podían ser oponibles a lo que era la autoridad parental. Y finalmente, un tema importante fue el tema de los adolescentes con responsabilidad penal, porque como hemos dicho, en realidad no hay prisión perpetua para menores de 18 años que sea aceptable por la Convención en el artículo 37, y sin embargo sí en Estados Unidos hay diversos estados que tienen pues finalmente penalidades para los adolescentes que incurren en infracción a la ley penal, que inclusive pueden devenir en cadena perpetua. Entonces, dado que su política es una política bastante represiva en el ámbito penal juvenil, tampoco justamente alegó su requerimiento o respaldo a ratificar propiamente la Convención sobre los Derechos del Niño. Ahora, cuando hablamos de la Convención sobre los Derechos del Niño, en realidad, como todo tratado de derechos humanos, está dentro de la pirámide de Kelsen, ¿no? Y en esa pirámide sabemos muy bien que tiene, pues, el máximo nivel de jerarquía normativa. Está propiamente con rango constitucional, a tal punto que los distintos agentes del Estado pueden aplicar lo que es el control de convencionalidad, ¿no? Y propiamente, pues, esto es fundamental tenerlo en cuenta, como que también la interpretación de los derechos y libertades de la Constitución están dados por este Tratado de Derechos Humanos cuando vincula a niños, ¿no? Por ejemplo, cuando el artículo 2, numeral 1 de la Constitución Política del Perú habla del derecho a la identidad como un derecho fundamental, el derecho a la identidad, cuando nos referimos a los niños y adolescentes, debemos entenderlo a la luz de lo que indica el artículo 7º y 8º de la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? Que nos refiere a que el derecho a la identidad implica el derecho a conocer sus padres, el derecho a la identidad implica las relaciones familiares del niño, ¿no? Entonces, el contenido de los derechos y libertades constitucionales está dado por propiamente el contenido en su interpretación de la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Cómo se clasifican los derechos en la Convención sobre los Derechos del Niño? O sea, estamos hablando de derechos de provisión, o sea, el Estado debe proveer, promocionar los derechos de los niños, debe estar en derechos de protección,
¿no? Debe haber intervenciones del Estado legítimas para restituir el ejercicio de derechos cuando estos están siendo vulnerados, y también el derecho de participación de los niños mediante el ejercicio de su derecho a la opinión, por ejemplo, ¿no? Está reconocido textualmente en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño que todo niño tiene derecho a opinar sobre los asuntos que lo involucren, ¿no? Y cuando estén en edad de poder emitir su propio juicio. Por otro lado, un tema importante, les decía yo, era el tema de la exigibilidad de los derechos, ¿no? En realidad, se entiende que todos los derechos contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño son pues derechos igualmente exigibles, pero sin embargo el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño ha copiado el artículo 4 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. O sea, es una copia textual en la cual se indica textualmente la obligación de los estados de dar efectividad a todos los derechos, ¿no? Pero dice, en relación con los derechos económicos, sociales y culturales, se establece que los estados adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que disponga y cuando sea necesario dentro del marco de la cooperación internacional. Entonces, como que en realidad se deja la posibilidad de que los estados se justifiquen en la falta de recursos para propiamente dar viabilidad al ejercicio de derechos que terminan siendo vitales para el desarrollo integral de los niños, ¿no? Como por ejemplo es el derecho a la salud, el derecho a la educación, ¿no? Que son, y es un tema en realidad que más bien la perspectiva constitucional hoy en día dada en el Perú al respecto es que al tratarse de derechos programáticos, si bien es cierto, estos no son igualmente exigibles que los civiles y políticos, pero sí implica planes, ¿no? Planes de intervención que progresivamente vayan asignando recursos para que estos derechos sean efectivos en su ejercicio. Les decía, pues, más temprano, que hay principios jurídicos claramente determinables en la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Y qué cosa es un principio jurídico? Me gusta siempre repetir que un principio jurídico es lo que Karl Larens nos dice, que es el espíritu o esencia de la ley, ¿no? Y cuando hablamos del principio o el espíritu o esencia de la ley, tenemos al niño como sujeto de derechos, tenemos el interés superior del niño y tenemos, dijimos, el principio de no discriminación. Pero ¿qué implica ver al niño como sujeto de derechos? En primer lugar, reconocerles como sujetos que tienen dignidad. No son un objeto, son un sujeto. Y por lo tanto, las decisiones que se adoptan con respecto a ellos deben valorar también lo que implica su sentir, ¿no? En los niños. Ellos tienen un sentir, tienen una propia percepción de su realidad de que les aqueja, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que en respuesta a la valoración de los niños como sujeto de derechos, se busca resaltar su derecho a la opinión y a la participación. Es a raíz de la Convención sobre los Derechos del Niño que propiamente también nosotros en los juzgados establecemos la obligatoriedad de los jueces de tener en cuenta la opinión del niño en función de su edad y madurez. Antes esto no era requerido ni necesario, antes su opinión no era valorada. Y parte también, pues, esta visión del niño como sujeto de derechos en base al principio de igualdad. Entonces, ahí tenemos que ver con el reconocimiento de que los niños no solamente tienen los derechos que corresponden a toda persona, sino que además tienen derechos propios que corresponden a su etapa de desarrollo humano. Entonces, claro, podríamos clasificar los derechos en derechos genéricos y en derechos específicos, ¿no? Derechos genéricos como la vida, la integridad, la identidad, que también comparte toda persona en su condición de ser humano. Pero hay algunos derechos que son propios de los niños, ¿no? Como por ejemplo, digámoslo, el derecho a no ser separado de sus padres, ¿no? El derecho al desarrollo integral, ¿no? El derecho a vivir, crecer y desarrollarse en una familia. El interés superior del niño también hoy en día es considerado un derecho.
Es un derecho de todo niño que su interés superior sea una consideración primordial al momento de resolver. Entonces, esos son también los derechos específicos. Cuando hablamos de niño como sujeto de derechos, hablamos del tema de autonomía progresiva también. No es lo mismo normativamente hablar de un niño que hablar de un adolescente, porque sabemos, por ejemplo, que el adolescente mayor de 14 años puede ser autorizado a trabajar, tiene responsabilidad penal e inclusive, según el Código Civil, puede hasta reconocer un hijo y demandar en alimentos, ¿no? Entonces, sí, la edad tiene que ver con el ejercicio de derechos. Por eso se habla de autonomía progresiva. Pero también entender que los derechos de los niños exigen una obligatoriedad y exigibilidad ante la familia, ante la sociedad, y sus derechos son oponibles en algunos casos, inclusive a los padres. Son sujetos entonces de derechos, pero también con deberes y obligaciones, ¿no? La convención, al momento que establece que tienen derechos, pero también, les decía, se les reconoce, por ejemplo, una responsabilidad penal. Entonces, claro, son sujetos con derechos, pero con deberes y obligaciones, ¿no? Y también un tema interesante es lo que dice el artículo 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que refiere a que los niños tienen derecho a que se les respete su vida privada. Interesante. O sea, esta consideración de ver a los niños como sujetos de derechos también lleva a la consideración de que tienen vida privada. Pero también aquí siempre tenemos que interpretar, ¿no? Todo a la luz del interés superior del niño, todo tenemos que interpretarlo para entender cada caso concreto, ¿no? Porque otro tema también en discusión, hasta en las propias Naciones Unidas, era este tema de qué tanto tiene verdaderamente este derecho a la vida privada cuando está en juego su propia protección. Entonces, claro, porque la protección también es un derecho específico, los Estados deben prodigar protección. Entonces, claro, por ejemplo, ahora con lo que es el acceso a redes sociales, el poder ponerse en contacto con distintos sujetos que pueden poner en riesgo su propia integridad, entonces ahí pues se tiene que discutir, bueno, ¿tienen o no tienen vida privada, no? O sea, y ahí pues más bien se exige hoy en día que los padres tengan también presencia y conocimiento de con quién sus hijos interactúan en las redes sociales. Y esto en ánimos de propiamente brindar protección. Entonces podemos encontrar derechos que están en conflicto, digámoslo así, ¿no? El derecho a la protección frente al derecho a la vida privada, reconocida en la Convención sobre los Derechos del Niño, ambos derechos. Pero ¿cómo resolver en cada caso concreto en aras del interés superior del niño? Bueno, con respecto al interés superior del niño, en realidad no nos dice mucho la Convención sobre los Derechos del Niño. Vamos a ver cómo esto es ampliado más bien más adelante en lo que son las observaciones generales del Comité de Derechos del Niño. Cuando se habla del interés superior del niño, esto está dicho en un solo artículo de manera genérica, pero luego mencionado en algunos otros artículos de la Convención. El artículo 3, numeral 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño dice: en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a la que se atenderá será el interés superior del niño, ¿no? Entonces, claro, no nos dice mucho qué cosa es esto del interés superior del niño y puede erróneamente interpretarse que el interés superior del niño finalmente es un principio de carácter abstracto, poco concreto, pero no es así. Vamos a ver más adelante, voy a mencionar algo al respecto que dice el Comité de Derechos del Niño. Otros artículos que están vinculados directamente en hacer mención al interés superior del niño es, por ejemplo, cuando hay que separar al niño de sus padres. Todo niño tiene derecho a no ser separado de sus padres, pero habrán ciertas circunstancias, como por ejemplo el maltrato, que autorizan o legitiman al Estado para retirar al niño en aras del interés superior de este.
Y esto está dicho, en otras palabras, en el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño. También el artículo 18 de la Convención sobre los Derechos del Niño alude a la obligación conjunta de los padres en la crianza de los niños, tomando decisiones en base a su interés superior. Luego, la privación del niño de su medio familiar también tiene, todas las decisiones tienen que tomarse en torno al interés superior. El tema de la adopción de niños también se menciona el interés superior. El tema de que los niños en conflicto con la ley penal deben ser separados de los adultos, también en temas de interés superior. Y la excepción a la presencia de sus padres o parientes en casos de niños responsables penalmente, también todo en aras del interés superior. O sea, son artículos que refieren en la propia convención al interés superior. Y finalmente tenemos también el principio de no discriminación, que bueno, en realidad está en todos los tratados de derechos humanos, ¿no? El principio de no discriminación es una cláusula que continuamente se inserta, y aquí lo que vemos es que, a diferencia de otros tratados de derechos humanos, en la Convención sobre los Derechos del Niño se hace referencia a que el niño pueda ser discriminado por cualquier otra condición, por una condición de sus padres o de sus representantes legales. O sea, los niños no pueden sufrir discriminación por las condiciones de sus padres, que podrían ser de repente de migrantes, ¿no? Entonces, por esto los niños no se justifica ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos. ¿Cuál es el rol de la familia en la Convención sobre los Derechos del Niño? En realidad se indica textualmente que los padres tienen dos obligaciones, ¿no? Los padres, los familiares tienen finalmente dos obligaciones. Una obligación, ¿no?, de garantista, de resguardar derechos, y una obligación de dirección y orientación. O sea, los tienen que orientar, dirigir, ¿no?, en el ejercicio de sus derechos a los niños. Bueno, finalmente, para terminar con esta parte, ¿no?, hemos hablado, como ustedes recordarán, de dos doctrinas, ¿no? La doctrina antes de la Convención es la doctrina de la situación irregular, ya no vigente, derogada, y la doctrina que impone la Convención sobre los Derechos del Niño, con todas las características que estamos justamente revisando, se llama doctrina de la protección integral. Entonces, es bueno que podamos esto tenerlo en claro, porque no es un tema doctrinal o teórico, sino que en la práctica vamos a ver que inclusive los jueces especialistas en estos temas hacen mención a las doctrinas, y también el Tribunal Constitucional. Entonces, cuando hablamos de la doctrina anterior a Convención, que es la doctrina de la situación irregular, ¿cuáles son principalmente, para ir cerrando o consolidando aprendizajes, sus principales características? El menor es definido en base al adulto, porque hablamos de menor en términos comparativos, ¿no? El menor refiere a lo que le falta, ¿no?, a lo que no tiene. El menor entonces es concebido como objeto de protección. Al menor se le excluye del ámbito jurídico, es un sujeto incapaz, es un sujeto inimputable. Hay una confusión entre lo penal y lo tutelar, porque finalmente, como dijimos, se mandaba a los menores a centros correccionales, pero los centros correccionales eran finalmente privaciones de libertad, ¿no?, porque se le mantenía ahí por años. Y propiamente lo que había una confusión entonces entre protección y penal, ¿no?, porque un ejercicio o un mecanismo de control de estos menores en situación irregular. Y finalmente también, como mostramos, como decía inicialmente, el artículo 423 del Código Civil, pues propiamente los menores eran vistos como problemas a resolver por los juzgados, ¿no? Más bien ahora, el niño es valorado por sí mismo, como etapa de desarrollo, de crecimiento, formación. El niño es valorado como un sujeto de derechos, con dignidad, ¿no? El adolescente es incluido en el mundo jurídico. Al adolescente se le puede permitir trabajar previa autorización por una instancia administrativa. El adolescente tiene responsabilidad penal. Todo eso el adolescente es incluido en el mundo jurídico, y hablando de esta autodeterminación progresiva. Hoy en día sí está claramente diferenciado lo que es protección de lo que es penal, pues,
¿no? La protección tiene como miras restituir derechos, sobre todo el derecho a vivir en una familia del niño. El ámbito penal tiene como finalidad brindar, pues, intervenciones socioeducativas para lograr al adolescente que su conducta sea prosocial, ¿no? Y bueno, también se incorporan demandas exigibles no solamente ante el Estado, sino también ante la sociedad y la familia. ¿No? Yo creo que eso embarcadamente las dos claras diferencias, o sea, las diferencias, los dos cuadros o dos columnas de lo que vendría a ser las diferencias entre una y otra doctrina. Ahora, un tema importante era que, claro, teníamos propiamente un tratado de derechos humanos, pero es necesario crear un organismo internacional que diera vigilancia a los estados en el cumplimiento de los compromisos asumidos tras su ratificación. Entonces, se conforma, o sea, se crea el Comité de Derechos del Niño dentro de este tratado, ¿no? Como organismo internacional, el cual está integrado por expertos que han sido elegidos en su capacidad personal por los propios estados partes, ¿no? Eh, lo que sí vemos es que inicialmente el Comité de Derechos del Niño no tenía competencia para conocer de denuncias de casos específicos, ¿no? Inicialmente no. Y ese es un tema bastante interesante porque sí, vamos a encontrar en los tratados de derechos humanos, y esto lo pueden verificar ustedes con mucha facilidad, los tratados de derechos humanos que refieren a los derechos económicos, sociales y culturales, como son derechos de carácter programático o propiamente de no exigibilidad inmediata, son tratados de derechos humanos que no tienen mecanismos de denuncia, como lo tiene, por ejemplo, la Convención Americana, que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino lo que tienen es otro tipo de mecanismos de supervisión, ¿no? Como es, por ejemplo, la emisión de informes periódicos. Entonces, pero inicialmente, digo inicialmente porque esto ha cambiado con un protocolo, en el texto de la Convención sobre los Derechos del Niño no hay establecido ningún mecanismo de denuncia cuando un Estado parte incumple sus obligaciones contenidas en el tratado. O sea, cuando transgrede derechos, cuando omite dar vigencia a políticas que resguarden derechos en los niños. Entonces, esta es una gran limitante de la Convención sobre los Derechos del Niño. Repito, ¿por qué? Porque tenía en su contenido derechos económicos, sociales y culturales. Y no es posible denunciar a un Estado por el incumplimiento de derechos de esta naturaleza porque son de carácter programático y no de exigibilidad inmediata. Y esto, como repito, no solamente está visto en la Convención sobre los Derechos del Niño, sino, por ejemplo, en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en donde tampoco hay un mecanismo de denuncia, sino más bien la obligación de los estados de emitir periódicamente informes sobre cómo van cumpliendo esta normativa internacional. Entonces, la función esencial del comité, según el texto de la propia convención, consiste en la consideración de los informes de los estados partes. Los estados tienen que emitir periódicamente informes sobre las medidas que hayan adoptado para dar efecto a los derechos reconocidos en la convención y sobre el progreso que hayan realizado en cuanto al goce de esos derechos, así como las circunstancias y dificultades, si las hubieren, que afecten el grado de cumplimiento. Entonces, los estados tienen que informar esto y la forma de hacerlo es justamente logrando que todos los poderes del Estado, ¿no? Y todos finalmente los ministerios o sectores del Ejecutivo propiamente emitan un informe que luego es consolidado sobre lo que han venido siendo sus acciones de resguardo de los derechos de los niños. Entonces, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial y dentro del ejecutivo todos los ministerios, qué cosa han hecho como política de Estado para resguardar derechos en los niños. Y esto es lo que propiamente se informa al Comité de Derechos del Niño. ¿Cómo? O sea, ¿cada cuánto tiempo? Está establecido que propiamente cada 5 años hay que emitir esos informes.
sea, tenemos que emitir esos informes, pero hay un tema importante también, justamente, que si el informe pudiera tener algunas lagunas o no tener claridad, el comité tiene la potestad de pedir al Estado parte que brinde informaciones adicionales. Una cuestión que establece la convención es que los Estados partes deben poner sus informes a la disposición del público. Esta resulta una norma innovadora porque invita a una participación más activa de la sociedad en el proceso de realización de los derechos del niño. Ha habido también la práctica que se ha venido dando de que conjuntamente con el informe que realiza en esos momentos el gobierno de turno, ¿no?, sobre lo que han sido las implicancias de cumplimiento de la convención, va aparejado con propiamente un informe emitido por los propios niños y adolescentes. Esto es un tema interesante de grupos organizados de niños en base a ONGs que buscan recoger la opinión de los niños para que ellos también digan ante el comité cuál es su sentir en relación al resguardo de sus derechos. Ahora, cuando el comité recepciona estos informes, el comité lo que tiene que hacer es brindar sugerencias y recomendaciones, las cuales, según nuestra normativa, no tienen efecto vinculante. Cosa curiosa, ¿no? Porque, claro, tiene efecto vinculante la Convención sobre los Derechos del Niño, pero las recomendaciones o sugerencias que emite el comité luego de conocer los informes no tiene efecto vinculante, pero sí tiene una presión política fundamental desde las Naciones Unidas. O sea, está mal visto que un Estado sea continuamente requerido, ¿no?, a cumplir o a garantizar un derecho a los niños, ¿no?, y que pese a las recomendaciones que ha venido recibiendo, no lo haya hecho, se niegue a hacerlo de manera continua. Entonces, el Comité de Derechos del Niño no solo es un órgano de control, sino a la vez una instancia de coordinación, de asistencia material y técnica. Representa una tentativa de llevar a la práctica este concepto profundamente humanista. Entonces, es el artículo 43 de la Convención sobre los Derechos del Niño que instaura el Comité de Derechos del Niño. Es el artículo 44 de la Convención que establece la obligación de los estados de elaborar y presentar estos informes periódicos ante el Comité de Derechos del Niño. El comité, pues, revisa periódicamente sus informes en reuniones públicas en las que participan los representantes de los estados. El artículo 45, inciso D de la Convención, indica que se transmiten a los estados y se notifican a la Asamblea General las sugerencias y recomendaciones generales. Entonces, eso es de manera preliminar, podemos decir el Comité de Derechos del Niño, pero hay una cuestión que tenemos que decir ahora con respecto a la normativa de la Convención. La Convención, pues, efectivamente tiene una normativa, como hemos dicho, contenido importante de la visualización de los niños como sujeto de derechos en todos los ámbitos en que se desenvuelven en relación a derechos a sí mismos, derechos en relación a su familia y derechos en relación al Estado. Entonces, bueno, eso está propiamente como contenido de la Convención. Pero también tenemos protocolos. ¿Y qué cosas son los protocolos? Los protocolos son mecanismos jurídicos que se dan luego de la aprobación de un tratado de derechos humanos y que complementan y añaden provisiones al mismo, porque finalmente incorporan una preocupación nueva o quieren propiamente brindar un procedimiento específico. Nosotros tenemos 3 protocolos de la Convención sobre los Derechos del Niño, los cuales han sido ratificados por el Estado peruano. El primer protocolo es el relativo a la participación de niños en conflictos armados. Este protocolo facultativo modificó la Convención sobre los Derechos del Niño. Un tema interesante, porque como les dije, inicialmente la Convención indicaba que los niños podían ser involucrados en conflictos armados, ¿no?, a partir de los 15 años. Y es este protocolo el que establece que ningún menor de 18 años
puede ser involucrado en conflictos armados. Por otro lado, hay otro protocolo interesante, que es el protocolo facultativo relativo a la venta de niños, a la prostitución infantil y a la utilización de niños en pornografía. En este protocolo es interesante identificar cómo se busca evitar la revictimización de niños cuando se abren procedimientos penales para cuando estos son víctimas en lo que es estos delitos, ¿no? Y por último, el protocolo en el cual me voy a detener un poco más es el último protocolo del 2016, del 17 de junio del 2016, que es el protocolo facultativo relativo a procedimiento de comunicaciones. Ahora, importante saber que cuando un Estado ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño, no está obligado a ratificar un protocolo, ¿ya? O sea, esto en realidad es un tema que finalmente se invita a los estados que han ratificado la convención a ratificar un protocolo, pero esto finalmente es potestativo, por eso se habla de protocolos facultativos, ¿no? Ahora, cuando hablamos de este tercer protocolo facultativo, ¿no? Entró en vigencia, como vemos nosotros, el 6 de enero de 2016, para el Estado peruano, ¿no? Se obliga con este protocolo a haber procedido a su ratificación. El Comité de los Derechos del Niño atiende demandas, o sea, el comité ahora atiende demandas cuando el sistema jurídico nacional no ha podido ofrecer una solución efectiva. O sea, en otras palabras, se busca agotar los mecanismos internos, ¿no? Para luego recurrir al Comité de Derechos del Niño. Se puede atender una queja ante cualquier derecho vulnerado contenido en la Convención sobre los Derechos del Niño y también en los protocolos facultativos siempre que el Estado los haya ratificado. ¿Cómo tiene lugar esto? Esto tiene lugar a través de lo que se conoce como comunicaciones individuales. Las comunicaciones pueden ser presentadas en nombre de personas o grupos de personas, ¿no? Sujetos a la jurisdicción de un Estado parte que afirmen ser víctimas de una violación de este Estado, de cualquiera de los derechos enunciados, ¿no? Y bueno, en realidad lo que se ve es que se hayan vulnerado derechos contenidos en la Convención o en los protocolos, como dijimos. Cuando se presente una comunicación en nombre de una persona o un grupo de personas, se requerirá su consentimiento a menos que el autor pueda justificar el actuar en su nombre sin tal consentimiento, como podría ser justamente los padres como representantes legales. Entonces, todo se inicia con una comunicación individual, luego se da lugar a las medidas provisionales por parte del comité, pero propiamente el comité primero tiene que ver también el tema de la admisibilidad, ¿no? O sea, para que sea admisible una queja, tiene que ser anónima, ¿no? No se presente por escrito, sea incompatible, o sea, no es propiamente para que sea declarada inadmisible, no puede ser anónima, no se puede presentar por escrito, o sea, tiene que presentarse por escrito cuando sea incompatible con las disposiciones de la Convención y otros protocolos facultativos, se refiere a una cuestión que haya sido examinada por el comité o esté siendo examinada en virtud de otro procedimiento de investigación o arreglo internacional, se presente sin que se hayan agotado todos los recursos internos disponibles. Por favor, no nos confundamos, estos son los supuestos para que se declare inadmisible. Sea manifiestamente infundada o no esté suficientemente fundamentada, se refiere a hechos sucedidos antes de la fecha de entrada en vigor del presente protocolo, salvo que hayan continuado produciéndose, no se haya presentado en el plazo de un año tras el agotamiento de los recursos internos, salvo que no fue posible presentarlo dentro de ese plazo, ¿no? Entonces, no puede ser anónima, en otras palabras, ¿no? Tiene que presentarse por escrito, ¿no? Y que obviamente también importante
que sea compatible con las disposiciones de la Convención y sus protocolos, ¿no? Y todo lo demás que hemos venido mencionando. Esas son las cuestiones para que pueda declarar admisible la comunicación. Entonces, ¿qué es lo que tiene lugar después de ello? El comité debe poner en conocimiento del Estado parte, de forma confidencial y a la mayor brevedad, toda comunicación. Y el Estado parte debe presentar al comité por escrito explicaciones o declaraciones en que se aclare la cuestión y se indiquen las medidas correctivas que se han adoptado, de ser el caso. El Estado parte presentará su respuesta a la mayor brevedad y dentro de un plazo de 6 meses. Ven ustedes todo el mecanismo que justamente se establece en este protocolo y que ha significado un interesante aporte, porque antes de este protocolo no había forma de denunciar a un Estado por el incumplimiento de la Convención y de los protocolos. Este protocolo sí establece una forma de denuncia o queja, como se menciona. Ahora, una cuestión también importante es saber que justamente este protocolo ha sido muy poco ratificado por los estados. Ustedes entenderán, fue muy cómodo ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, que no tenía un mecanismo de denuncia, pero cuando ya se busca establecer un mecanismo de denuncia en cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, los estados no lo han ratificado en su gran mayoría. Son pocos los estados que lo han hecho. Bueno, propiamente hay un examen de las comunicaciones, obviamente a cargo del comité, y hay un seguimiento, ¿no? Justamente que tendrá que ver con todas las medidas que vaya adoptando el comité y que propiamente se exige para los estados. Por otro lado, tenemos también lo que son las observaciones generales. ¿Qué cosas son las observaciones generales? Las observaciones generales en realidad es cuando el comité asume su rol de intérprete de la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, claro, hay que conocer que el comité, como recibe periódicamente los informes de los estados signatarios o ratificantes, entonces el comité tiene un amplio conocimiento, un vasto conocimiento de cuáles son las materias que no están siendo bien interpretadas en relación a los derechos de los niños o los derechos que están siendo más incumplidos. Porque hay que también tener en cuenta que conjuntamente con el informe que emite el Estado, está lo que se conoce el informe sombra. ¿Qué cosa es el informe sombra? El informe sombra es el informe de las ONGs y de UNICEF. O sea, el comité no solamente examina lo que ha sido el informe de los agentes del Estado, sino también conoce, ¿no?, lo que es el informe de la sociedad civil. O sea, ¿qué opina la sociedad civil sobre el rol que está cumpliendo el Estado en el resguardo de derechos de los niños? Entonces, esto les ayuda al comité a tener un conocimiento más objetivo y a requerir mayor información en caso lo considere necesario. Entonces, el comité, al conocer de toda la realidad de los distintos países que han ratificado la convención, se va creando un criterio de qué materia es necesario incidir. Y por ello, yo también les invito a que ustedes puedan buscar, porque esta información es fácilmente accesible en Internet. Tenemos hasta el momento 25 observaciones generales. ¿Qué cosas son las observaciones generales? ¿De qué temas? Por ejemplo, la primera observación general que tenemos es sobre el tema de educación a los niños, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, la observación general número 12, que refiere al derecho a la opinión de los niños. La observación general número 14, que refiere al interés superior del niño. Interesante esta observación general, porque esta observación general ya nos ayuda a entender que el interés superior no es un enunciado abstracto, sino que más bien el interés superior del niño tiene en realidad dos fases de evaluación. O sea, hay que evaluar cada caso en concreto, las circunstancias personales, familiares, sociales de los niños, para que en base al interés superior del niño podamos determinar lo mejor para ellos. Entonces, habla de la evaluación y la determinación en la observación general número 14, para aplicar el interés superior del niño como una consideración primordial. También tenemos, por ejemplo, la observación general
24, relativa a los adolescentes en conflicto con la ley penal. Y la última que tenemos es los derechos de los niños en el entorno digital. También tenemos, por ejemplo, la observación general número 6, relativa a niños migrantes, o sea, hay una diversidad en temas de discapacidad, o sea, todas las temáticas vinculadas con niños y adolescentes fácilmente son identificables en estos documentos que no tienen efecto vinculante, sino carácter interpretativo de la Convención, y que pueden ser fácilmente también citables cuando propiamente se hace un escrito judicial, ¿no? Porque los escritos judiciales tenemos nosotros que, y también los propiamente de carácter administrativo, para darle contenido y riqueza, hacer referencia a la Convención sobre los Derechos del Niño cuando están involucrados derechos de los niños, y también importante, podamos hacer referencia a los protocolos, según sea el caso, y también a observaciones generales. Con eso vamos a mostrar a las autoridades que verdaderamente conocemos de la especialidad y de su riqueza para defender derechos en los niños. Entonces, como les decía, las observaciones generales no tienen carácter jurídicamente vinculante, son una fuente auxiliar de interpretación de la Convención, ¿no? Y también, bueno, es importante tenerlas en cuenta como justamente cómo nos orientan en todo lo que justamente estamos planteando. Ahora, lo que tenemos que ver ahora son otro tema. El otro tema tiene que ver con las observaciones o recomendaciones del Comité de Derechos del Niño. Las recomendaciones, como habíamos dicho, del comité, estas hay que diferenciarlas de las observaciones generales. Acá, justamente, estas son la respuesta que da el comité a los informes periódicos que emiten los estados. Y bueno, en realidad, acá lo que tenemos nosotros, ¿no?, es que constituye un compromiso asumido por el Estado en virtud de la ratificación de la Convención, pero no es que sea exigible lo que propiamente plantea el comité tras conocer su informe. Es el principal medio de comunicación entre el comité y los estados, ¿no? Es decir, repito, los informes que emiten los estados y las observaciones o recomendaciones que emite el comité, facilita el examen público de las políticas de los gobiernos, estimula la participación de los diversos sectores económicos, sociales y culturales de la sociedad en la formulación, aplicación y revisión de las políticas pertinentes, sirven para realizar recomendaciones a la Asamblea General de la ONU con el fin de que realicen estudios sobre cuestiones concretas relativas a los derechos de los niños y desarrolla una memoria de su trabajo de revisión y que pueda recurrir a este acervo al momento de llevar a cabo evaluación de los diversos informes que presentan los estados. Entonces, como les decía, a los informes de los estados, ¿no?, está también planteado lo que se conoce como un informe sombra o alternativo de organizaciones de la sociedad civil para poner en conocimiento del Comité de Derechos del Niño. Nosotros en realidad tenemos una serie de observaciones ya finales del comité al primer informe del Estado peruano presentado pues el 18 de octubre de 93, al segundo informe del 22 de febrero del 2000, al tercer informe de 2006, ¿no? Y también observaciones con respecto a lo que ha sido el cuarto y quinto informe emitido por el Estado peruano el 29 de enero del 2016, pero ahora estamos a la espera de lo que va a ser las observaciones del comité con respecto a nuestro informe periódico sexto y séptimo que hemos hecho llegar a las Naciones Unidas en enero del 2025. Entonces ya vamos emitiendo informes y vamos recibiendo propiamente recomendaciones. Un tema importante es cómo entonces algunas cuestiones que podemos destacar de las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño, ¿no? ¿Qué nos dice el Comité de Derechos del Niño al Estado peruano, ¿no? El primer informe, como ustedes pueden ver, propiamente el primer que dio lugar a la observación final de 1993,
En 1993 lo que preocupaba al Comité de Derechos del Niño con relación al Estado peruano es que la pobreza y miseria agravados se dan y tienen un impacto en los niños en base a las políticas de ajuste estructural. Recordemos todo lo que fue también el gobierno de Fujimori, la situación de los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a grupos especialmente vulnerables, entre ellos los que viven en las zonas afectadas por la violencia interna, ¿no? Que tiene que ver con los conflictos que tuvimos, o propiamente el terrorismo que surgió en nuestro país, los desplazados y los huérfanos, los discapacitados y los que viven en condiciones de pobreza, la violencia familiar y la existencia de un gran número de niños, niñas y adolescentes abandonados o internados en instituciones, niños, niñas y adolescentes se vean obligados a vivir y trabajar en la calle, incluso a edades muy tempranas, razones por las que llevan a ser víctimas de diferentes formas de explotación y abuso. En lo que fue las segundas observaciones finales del 2000. En el 2000, ¿qué nos decía el Comité de Derechos del Niño? Que se reconoce que la disminución de la violencia política y de las acciones terroristas, sin embargo, mantiene su preocupación por sus consecuencias en la vida de los niños, niñas y adolescentes, la protección de los niños que viven en instituciones, la protección frente al maltrato y la violencia, el abandono, la salud infantil, en especial la prevención y el cuidado frente al VIH-Sida, la educación bilingüe para los niños que pertenecen a grupos indígenas, la explotación económica y sexual. Mostró su preocupación por aspectos vinculados a la estructura del Estado, al Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y Adolescente, advirtiéndose así la necesidad de reforzar dicho sistema y de proporcionarle los recursos humanos y financieros necesarios, así por la importancia de su descentralización. Entonces vemos que definitivamente en los informes, obviamente que dan lugar a estas observaciones que estamos leyendo, ¿no? O recomendaciones, demarcan muy bien distintos momentos históricos en donde han regido pues principales situaciones de vulneración de derechos de los niños. En las segundas recomendaciones también nos dicen necesidad del respeto por parte del Estado del principio de no discriminación a las personas menores de edad pertenecientes a grupos especialmente vulnerables, principalmente respecto al acceso a servicios universales del Estado como salud y educación. Se menciona la aplicación del principio del interés superior del niño, tanto en los procedimientos administrativos y en los procesos judiciales como en las políticas y programas sociales, que el sistema de administración de justicia en el caso de adolescentes infractores de la ley penal fue un tema de preocupación, y finalmente el comité recomienda la amplia difusión de sus documentos de observaciones finales y de informes presentados por el Estado peruano. O sea, toda esta información de las recomendaciones del comité en realidad debería ser información que nosotros debemos estar al tanto, porque es una exigencia también del comité que la ciudadanía esté enterada de todo lo que todavía falta en el Estado peruano para resguardar derechos en los niños. En relación al tercer informe, ¿no? Que dio lugar a la observación final del 2006, tenemos acá cuáles fueron los principales temas. El Estado peruano ha atendido algunos motivos de preocupación y recomendaciones formuladas en las observaciones finales anteriores y lamenta que otros temas se hayan tratado de manera insuficiente o parcial. O sea, ven ustedes ahí la presión política, ¿no? Cuando el comité dice, preocupa, que pese a que nosotros ya hemos remarcado que existen estos problemas con respecto a los niños, al Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas le preocupa que esto haya sido visto de manera insuficiente o parcial. Y por eso, pues, insiste en el tema del ente rector. O sea, que hay un ente rector en la política del Estado que está pues a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en materia de niñez y adolescencia, debe fortalecerse. La no discriminación y el respeto a las opiniones del niño, asignación de recursos a las estructuras de protección. Le preocupan los abusos físicos y sexuales dentro y fuera de la familia en niños, las diferencias regionales en el acceso a la atención a la salud, el poco acceso a la educación por parte de niños y adolescentes que pertenecen a grupos indígenas, la explotación económica de los menores de edad, la administración de justicia para adolescentes. Entonces, vemos nosotros que eso también fue parte propiamente de las preocupaciones del Comité de Derechos del Niño, ¿no? Y que en realidad no hacen más, muchas de ellas, que reiterarse o repetirse,
exigiendo a los estados que adopten las medidas necesarias para resguardar derechos. Muy bien, entonces, bueno, sé que nuestra clase dura hasta las 8:15, motivo por el cual en realidad separado estos minutos, estos 15 minutos, para que pueda yo absorber las preguntas que ustedes quieran justamente formular para tener mayor claridad sobre lo que implica pues la Convención sobre los Derechos del Niño, los mecanismos para hacer exigibles los derechos de los niños, la función del Comité de Derechos del Niño, ¿no? Y todas estas normativas como los protocolos, las observaciones generales, que no hacen más que enriquecer todo el tratamiento normativo de la especialidad. Muy bien, muchas gracias, doctora. En este momento vamos a ir a la ronda de preguntas. Ya saben, si aún no te has matriculado a este diplomado, puedes hacerlo, pero eso sí, la ronda de preguntas por audio, solamente quien tenga cámara prendida, así como lo tiene Susan, Virginia, Delmo y Beatriz. Solamente se le da pase a quien tenga cámara activa y levanta su manito, ¿sí? Muy bien, creo que no tenemos preguntas por audio, doctora. Pero sí, Lilian me dice, a ver, vamos a leer algunas preguntas. Liana nos dice, ¿cómo se procede para cautelar los derechos del niño cuando son utilizados por campañas partidarias? Gracias, doctora. Bueno, definitivamente la Convención sobre los Derechos del Niño refiere que los niños tienen derechos políticos, un tema interesante, ¿no? En el artículo 2 de la Convención, cuando se habla de no discriminación, se dice que los niños tienen derechos políticos, pero esos derechos políticos son más entendidos con el tema del impacto de su opinión, por ejemplo, para la definición de políticas ediles o de gobiernos regionales, cómo su opinión puede impactar al momento del diseño de políticas por los distintos entes gubernamentales del Estado, ¿no? Pero propiamente para que estos se involucren justamente en campañas, justamente como me están aquí planteando, bueno, definitivamente esto puede llevar más bien a la denuncia de una utilización de los niños, ¿no? Hay una utilización de los niños, hay una participación más de corte simbólica, utilitaria, que se puede tener lugar. Yo creo que ahí justamente, más aún si es que se está utilizando su imagen, todo esto es posible de ser denunciado ante el Ministerio Público, ¿no? En realidad la Fiscalía tiene una función importante de resguardar a los niños en términos de que su imagen no sea utilizada, ¿no? Muy bien, doctora, muchas gracias. Tengo a Lourdes, pero tiene cámara apagada y por ello no doy pase al audio. Solamente quien tenga cámara prendida conforme las reglas. Nos dice Rafael, ¿las observaciones generales del convenio forman parte de algún convenio? Gracias. Las observaciones generales, como traté de justamente explicarlo, son la interpretación que hace la Convención sobre los Derechos del Niño, o sea, lo que yo he explicado el día de hoy, ¿no? Porque definitivamente cada tratado de derechos humanos tiene sus observaciones, sus recomendaciones. En el caso de la Convención sobre los Derechos del Niño, las observaciones generales es el rol de intérprete que tiene el Comité de Derechos del Niño para seleccionar determinadas temáticas que quiere darle profundidad en el análisis. Entonces, por eso les decía, existe la observación general con respecto al tema de la opinión del niño, existe la observación general con respecto a lo que es el interés superior del niño, que son numeradas, ¿no? La observación general número 12 es sobre la opinión, la observación general número 14 es sobre el interés superior. Entonces, es importante darle lectura porque, repito, es la interpretación que se hace de la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, las observaciones generales se vinculan directamente, las que he hecho mención, con el contenido de la Convención sobre los Derechos del Niño. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. En breves minutos te doy pase. Lourdes, gracias por activar tu cámara. Doctora, esta sesión es parte de un diplomado, no sé si lo puede visualizar en pantalla, sobre derechos humanos e interculturalidad de los pueblos indígenas en el marco del derecho constitucional. Aquí justo citamos en el marco del derecho constitucional. Son en total 16 clases. Estamos recién en la sesión número 2. Doctora, ¿para qué me sirve llevar un diplomado de esta estructura y también sobre el título? Gracias. Bueno, a mí me parece que es vital que un abogado, ¿no? Y en realidad quien esté involucrado en estos temas,
que son temas sociales definitivamente, tengan conocimiento de los distintos mecanismos, tanto internos como internacionales, para hacer regir los derechos, ¿no?, de las distintas poblaciones vulnerables. Y que propiamente conozca cuáles son estos mecanismos y también cuáles son las normas, porque un escrito, como lo dije hace un momento, un escrito judicial o de corte administrativo, se enriquece con el contenido de normas internacionales que tienen rango constitucional. O sea, todo lo que hemos mencionado en términos de derechos tiene rango constitucional. Y por eso es que las autoridades están obligadas a ejercer el control de convencionalidad también con respecto a normas internas, cuando estas normas internas transgreden tratados de derechos humanos. Muchas gracias, doctora. Ya saben, estimados participantes, si deseas escribirte, la inversión es de 150, puedes iniciar con 50 y a fines de enero, es decir, el 31 de enero, los 100 soles restantes. Son 16 clases en vivo. Lourdes, bajo la manito, doy pase a Jenny. Jenny Mendoza, buenas noches. Una pregunta, por favor. Gracias. Jenny, ¿puedes activar tu audio? Nuevamente, activa tu audio mediante la computadora primero. ¿Sí? ¿Puedes activar? Te estoy dando pase. Bienvenida. Adelante, por favor. Maestra, sí. Buenas noches con todos. ¿Qué tal, maestra? Excelente su ponencia. Y también mi pregunta sería lo siguiente. Hay adolescentes madres y padres que comúnmente vienen a los hospitales, ¿no? De 16 años, 17 años. Comúnmente se ha visto que viene acompañado de sus padres todavía. Es necesario que realicen algunas firmas de algunos documentos acompañado de los padres, o ya ellos pueden ya ejercer ese derecho de velar por el derecho de sus hijos también. Y aparte de ello, hay adolescentes papás que no cumplen debidamente sus roles como padres, ¿no? Ante eso, ¿cómo podría actuar la madre adolescente? Muchas gracias, Jenny. Muy amable. Interesante pregunta, y una pregunta que, bueno, en realidad, si bien es cierto, no está explícitamente indicada esta temática como tal en la Convención sobre los Derechos del Niño, pero en realidad la consideración de ellos como sujeto de derechos, como hemos venido diciendo dentro de la doctrina de la protección integral, efectivamente lleva a que cuando estos ya tienen, pues, han reconocido a un hijo, o sea, si es que son madres, padres que han reconocido, porque la ley faculta a que puedan reconocer a partir de los 14 años, la normativa interna, ¿no? La normativa nacional faculta que puedan ser reconocidos a partir de los 14 años. Y efectivamente ellos, en realidad de manera autónoma, en la medida que están llevando a sus hijos que han sido reconocidos, no requieren propiamente la presencia de un adulto para hacer cualquier gestión en el ámbito de salud, ¿no? Para que sus hijos sean atendidos. Pero bueno, en realidad se entiende que en la medida en que están bajo la patria potestad todavía, porque el hecho de que se reconozca un hijo no tiene lugar ninguna extinción de la patria potestad. La patria potestad continúa vigente de los padres. O sea, los abuelos pueden efectivamente acompañarlos, pero con ánimos de no porque se requiera que ellos actúen como representantes legales, sino porque en realidad todo menor de edad, justamente que se encuentran en determinadas circunstancias delicadas como esta, sí es conveniente que vaya acompañado de sus padres, ¿no? Legalmente no lo requeriría, sino que yo creo que más es un tema de respaldo, de apoyo a sus hijos que podrían tener lugar en los padres con respecto a sus hijos menores de edad que ya son padres, ¿no? Para que estos garanticen las atenciones que se requieren, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctora. Estimados participantes, como estoy escribiendo al grupo, por favor, enfóquense en escuchar la clase. Luego de allí, algunos beneficios si deseas el curso o diplomado. ¿Listo? Muy bien, Rafael, ¿cómo está? Buenas noches. Adelante, por favor, una pregunta. Muchas gracias. Buenas noches. El derecho a la identidad implica la identidad de género, gracias, del niño. Gracias, Rafael. Gracias. Bueno, en realidad esto no está dicho textualmente, se habla de no discriminación en razón del sexo, dice en el artículo 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño,
Y cuando se define la identidad en el artículo 7º y 8º de la Convención sobre los Derechos del Niño, no se hace alusión al tema de género, a la identidad de género, pero sí en las observaciones generales sí se encuentran algunas indicaciones sueltas en diversas observaciones con respecto a la necesidad de reconocer temas de género, ¿no? En niños o adolescentes, ¿no? Bueno, eso es lo que yo le puedo indicar. Entonces, textualmente en la convención no está indicado. Más bien es importante que entendamos, como lo dije más temprano, que la Convención sobre los Derechos del Niño es una norma internacional, un tratado de derechos humanos que es aplicable a los niños de manera conjunta con todo el corpus juris internacional, o sea, con todos los tratados de derechos humanos existentes. Y bueno, temas de género, de violencia basada en género, por ejemplo, lo tenemos fundamentalmente en la CEDAW, ¿no? En la Convención para la Eliminación de todo tipo de discriminación contra la mujer, que también refiere a la adolescente mujer, y también lo tenemos en la Convención de Belén du Pará, donde se refiere a lo que es violencia basada en género, ¿no? Pero no hay nada más explícito en tratados de derechos humanos, y repito, lo que sí tenemos en observaciones generales, referencias explícitas sí a estos temas. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. No me olvidaba de tu pregunta, Nancy. Nos dice, doctora, buenas noches. Mi pregunta es, ¿qué autoridad estatal hace esos informes ante la ONU? Gracias. Bueno, definitivamente entendemos que es el Consejo de Ministros, ¿no? Que acopia toda la información referida a lo que es justamente esta temática de los distintos poderes del Estado, ¿no? Para poder enviar el informe. Y este informe, efectivamente, como hemos dicho, es contrastado con el informe propiamente de que viene la propia ciudadanía, de la sociedad civil, ¿no? Muy bien, doctora Beatriz. Adelante, por favor. Puedes hacer tu pregunta, puedes activar tu audio. Te di pase. Bienvenida. Una pregunta. Gracias. Buenas noches, doctora. Yo quisiera preguntarle, no sé, porque todos los tratados internacionales, cuando el Estado que lo ratifica es de cumplimiento obligatorio. Se entiende que los instrumentos internacionales que ratifica cada uno de los estados se viene a hacer a un nivel igual que de la Constitución Política del Perú, y por lo tanto es de obligatorio y cumplimiento. Entonces, entre estos tratados hay varios derechos, y uno es principal, la que hoy usted lo ha tocado, sobre el tema de los niños, ¿no? El derecho de los niños, el derecho de la Convención de los Niños, ¿no? Entonces, se ve de que también creo que el Estado también ha cogido, porque a nivel de los poderes judiciales, ahora a través de los derechos de alimentos, se está resolviendo a una magnitud ligera en la resolución de derechos de alimentos, que las madres presentan la denuncia, y todo que coge sobre el derecho de los niños, el derecho de alimentos, el derecho a la vida, el derecho a una salud, a un hogar, a una educación. Entonces, también veo que sí hay una parte que el Estado está acogiendo, ¿no? Estos derechos que se está cumpliendo a niveles también de la denuncia del Poder Judicial. Pero yo le quería preguntar si los tratados internacionales que son ratificados por el Estado y se dice que es de obligatorio cumplimiento, ahora al escucharle a usted veo de que... Estimada Beatriz, por favor, necesito la pregunta. Protocolos. ¿Cuál es la pregunta, por favor? Que los tratados internacionales, si el Estado lo ratifica, es de obligatorio cumplimiento, y un tratado se pone a nivel de la Constitución Política. Gracias. Doctora, presumo que Beatriz menciona si los tratados internacionales son de obligación cumplimiento, así como la Constitución. Gracias. Claro, sí. Propiamente los tratados de derechos humanos tienen rango constitucional.
Ninguna norma interna que es de inferior jerarquía puede contravenir su contenido, ¿no? Por eso se da el control de convencionalidad. Cuando hablamos de, por ejemplo, el tema de alimentos, efectivamente tenemos que referirnos, por ejemplo, al derecho al desarrollo integral de los niños que está en el artículo 27. El artículo 27 refiere a que y también el artículo 18 de la Convención, a que los padres tienen obligaciones comunes en lo que es la crianza y desarrollo de sus hijos. Entonces, en los escritos sobre alimentos puede citarse ambos artículos, el artículo 18 y el artículo 27. Por ahí permíteme complementar, Riden, cuando yo dije que efectivamente el Consejo de Ministros es el que se encarga de propiamente hacer el informe, el encargado, ¿no? Con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a la cabeza, pues en realidad lo que quiero, es importante que lo dije más temprano, que efectivamente puede haber una mirada parcializada con respecto a que el Estado ha cumplido con sus obligaciones, porque es el propio gobierno de turno que lo está declarando, pero por eso existe lo que como lo que he planteado como el informe alternativo, informe sombra, que también llega a las Naciones Unidas, que es que elabora UNICEF con instituciones de la sociedad civil, y que esto puede ayudar al comité a tener un criterio más objetivo real de lo que está pasando con los derechos en los niños. Ha sucedido que el informe alternativo, sombra, como se le llama, pues es un informe que a veces ha negado lo que dice el Estado, y ahí el comité ha tenido que indagar más, pedir más información para poder acercarse a la veracidad del resguardo de derechos de los niños en cada estado. Muy bien, gracias doctora. Por redes sociales también, por TikTok, nos comenta una de nuestras participantes. ¿Cómo saber si es una población vulnerable? Gracias. Bueno, en realidad el hecho de que sean niños y adolescentes en general ya son población vulnerable, porque están en una etapa de crecimiento, de formación y desarrollo que dependen de una persona adulta para que resguarde sus derechos. Entonces ya es una población vulnerable, pero hay circunstancias especiales de afectación a derechos a los niños, como pueden ser niños en situación de desprotección familiar, o niños que sufren violencia en su entorno familiar, ¿no? Abusos, violencia sexual. Pero en general, todos los niños y adolescentes son población vulnerable. Por ello es que el artículo 4 de la Constitución Política del Estado peruano no hace ninguna diferencia y en términos generales dice que todos los niños y adolescentes son destinatarios de protección especial. Muchas gracias, doctora. Telmo, adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Doctora, buenas noches. Los menores de edad son responsables, son exentos de una responsabilidad civil en el caso, por ejemplo, cuando tienen hijos con una menor de edad. ¿De responsabilidad civil o responsabilidad penal? Responsabilidad civil, doctora, mencionó. Ya, ok. En realidad, efectivamente, se les puede iniciar alimentos. El Código Civil, al establecer que pueden reconocer hijos, también se dice que pueden demandar y ser demandados en alimentos. Y propiamente ahora, cuando se trata de indemnizaciones o reparaciones civiles, eso sí lo asumen sus padres como propiamente por la vigencia de la patria potestad. Muy bien, doctora, y ya para ir cerrando la exposición, doctora, nos dicen, ¿qué opina referente a la sanción penal de adolescentes de 16 años a más? Gracias. Claramente es anticonstitucional, ¿no? Y contraria a la Convención sobre los Derechos del Niño. En realidad es un tema que tiene distintas aristas para criticarlo, ¿no? Hay una crítica que se puede dar tranquilamente desde el sistema normativo internacional, o sea, y también constitucional, pero también en realidad, es una situación muy lamentable. Tenemos 141 adolescentes en estos momentos mayores de 16 años en cárceles de adultos, en cárceles que han sido declaradas en estado de emergencia, porque la cárcel en el país ha sido declarada en estado de emergencia. Y no solamente ellos, sino que en realidad, ¿por qué? Porque las cárceles tienen un hacinamiento
de 148%. O sea, ¿cómo vamos a tener adolescentes donde no hay posibilidades de albergarlos y donde no hay propiamente tampoco un personal especializado para darle tratamiento? Lo que se desconoce mucho es que a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño, los estados que ratificaron la convención se obligaron a otorgar responsabilidad a los menores de edad. Entonces nosotros, desde que ratificamos la convención desde el año 90, estamos otorgando responsabilidad penal a los primero mayores. Primero fue una norma que estableció a partir de los mayores de 12 años, ahora a los mayores de 14 años. Un mayor de 14 años en el país tiene responsabilidad penal y puede, según lo que dice nuestra normativa de Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, ser privado de libertad hasta por 10 años, pero en un centro juvenil, no en una cárcel. Una cárcel es la peor medida que hemos tomado y responde a un populismo punitivo del gobierno de turno para justamente hacer creer a la ciudadanía que está haciendo algo por la seguridad ciudadana. Porque tengo que terminar diciendo algo. Estadísticamente, el porcentaje de adolescentes que infringen la ley penal es el 1.8% en relación a la cantidad de adultos que cometen delitos. Entonces, no amerita medidas tan desproporcionadas como esta, ¿no?